micóticos es el de las ectinocandinas, donde está la cascofungina. La cascofungina solo se utiliza para la administración parenteral en prácticamente y su acción dura entre 11 y 15 horas, tiene buena acumulación. Tenemos dos frascos viales, el de 50 miligramos y el de 70 miligramos. ¿Qué es lo que hace la cascofungina? Recuerden que en el primer gráfico hemos visto que bloquea la sintetasa de glucanos beta, es decir, evita que se sinteticen los beta-glucanos, que son parte estructural de la pared. Entonces el honguito no va a poder producir su pared y se va a morir. Se ha usado para tratar aspergilosis invasoras, tanto en adultos como en niños, sobre todo cuadros refractarios o en pacientes que no toleran la anfotericina o la anfotericina es muy peligrosa o que no toleran el itraconazol, o sea, cuando no tenemos una mejor alternativa. También se ha usado para tratamiento empírico de infecciones fúngicas como cándidas y aspergillus y en pacientes neutropénicos y con fiebre, es decir, pacientes complejos que los vamos a hospitalizar para hacer ese tratamiento. Entonces, fíjense, por ejemplo, este tipo de lesiones. También es importante recordar que otra de las formas en que ingresan algunos honguitos como estos es a través de pequeñas lesiones producidas por el mismo paciente, ¿no? Por ejemplo, este paciente estaba caminando en el campo, pisó un espino y ahí pues ingresó el honguito, ¿sí? O este pacientito, por ejemplo, tenía el hábito de estar con un palito en la boca y descargarse los dientecitos, siempre estaba con el palito en la boca. Entonces en algunas se tropezó y se pinchó con el mismo palito que siempre se descargaba sus dientes, se pinchó el paladar y ahí ese puntito fue el sitio de entrada para el hongo, ¿sí? Y luego nos producen unas lesiones sistémicas o micosis sistémicas severas, ¿sí? Entonces en adultos vamos a usar generalmente un vial de 70 como dosis de carga, dosis inicial, y después para mantenimiento de 50 miligramos por día. Normalmente son 2 semanas, como hemos dicho, pero dependerá de la evolución del paciente. Si el paciente pesa más de 80 kilos, sí vale la pena probar si tolera mantener con 70 miligramos día, es decir, darle el más alto por todos los días para tener un efecto más rápido. Pero si no tolera bien, mantenemos nomás con 50. En los niños, entre 12 meses y 17 años, le damos también una dosis inicial de carga de 70 miligramos por metro cuadrado por día. Entonces, fíjense, si se acuerdan cuando veíamos fármacos, decíamos, son muy poquitos los fármacos que se usan por superficie corporal del paciente. En este caso se usa así el peso y la talla del paciente para calcular con fórmula. Y para mantenimiento, 50 miligramos por metro cuadrado por día. Si tolera 70 miligramos por metro cuadrado, también vale la pena mantener con 70, pero si no, mantenemos nomás con 50 el tiempo que sea necesario para el tratamiento. Como efectos adversos, se ha visto algunas alteraciones gastrointestinales menores, un poquito del rubor. Las interacciones sí son importantes con la ciclosporina, por ejemplo, se ha visto que aumenta su concentración, entonces puede aumentar potencialmente la toxicidad, así que hay que tener mucho cuidado. También tenemos el grupo de las alilaminas, que creo que es el último grupo que vamos a ver, y fíjense, la terbinafina, vamos a ver que tenemos comprimidos de 125 y 250 miligramos y cremitas al 1%. Tiene un espectro antifúngico reducido por vía oral y es eficaz o muy eficaz en hongos cutáneos y tiene buena absorción por vía tópica. Vamos a ver que su penetración por vía tópica es bastante útil, entonces por eso es muy buena en infecciones micóticas. Vamos a ver que tenemos concentraciones bastante altas en epidermis y eso hace que su eficacia sea mayor que otros ungüentos, por ejemplo, para hongos tópicos. Y se metaboliza también por el hígado. ¿Qué es lo que hace? Va a inhibir la oxidación de los escualenos del hongo, disminuyendo su ergosterol, y esto va a afectar pues, la permeabilidad, la estructura de la membrana micótica, y esto va a hacer que el honguito pues, se vaya a morir, ¿no? Porque no va a poder sobrevivir en un medio hostil. Vamos a ver que es fungicida para cándidas en distintas localizaciones, sobre todo lo que están afectando de forma tópica piel más que todo, y también se usa en las aspergilosis con muy buenos resultados. Como efecto adverso importante, pues la hepatotoxicidad está presente igual que con todos los otros antimicóticos. Hay que considerar las alteraciones gastrointestinales y también que puede haber cefalea.
fíjense aquí las aplicaciones que tenemos, ¿no? Las tiñas y las candidiasis. Vamos a aplicar tópico entre 1 a 2 administraciones en el sitio, por ejemplo, en este tipo de lesiones, ¿no? Honguitos en piel, en manitos, en piecitos, en rostro, en las localizaciones donde tengamos en piel, va muy bien. Los síntomas normalmente van a desaparecer rápido, entre 3 a 7 días ya vamos a ver una diferencia significativa. Y si son tiñas resistentes, ya sea en el cuerpo o en los piecitos, podemos asociar al tópico vía oral 250 miligramos, también entre 1 a 2 semanas. Algo importante que debemos mencionar es, por ejemplo, fíjense aquí, este es un pie de atleta famoso, ¿no? O este es más clásico. Y van a ver que sí es muy común también que veamos personas que sus piecitos están así como blanquecinos, como si estuvieran secos, que se les están quebradeando, tienen hongos, ¿sí? Entonces hay que hacer el tratamiento. Obviamente cuando es leve, no molesta mucho, pero está ahí el hongo y eso puede ir empeorando y deteriorando más, comprometiendo las uñitas y demás, y es contagioso para cualquier persona que vaya a estar en contacto con ese pacientito. Esta, si se fijan aquí, parece que tuviera ampollitas el paciente, ¿no? Y a veces, literal, parecen así esas bolsitas que son burbujitas y que nos encanta apretar. Así se ve la pielecita del paciente, la plantita del pie o el taloncito y demás, sigue siendo hongo. O van a ver, hay pacientitos que no tienen esa resequedad como vemos aquí, y lo que pasa es que al ladito del taloncito, del tobillo, le salen como unas pequeñas ampollitas, como unas bolsitas de agüita, nos dice el paciente, ¿no? Y les cuecen, y las pellizca, y se vacía su liquidito, y deja de escocerle, y se seca, y luego vuelven a aparecer. No se parece al hongo, pero es hongo, ¿sí? Entonces hay distintas presentaciones también del pie de atleta. Entonces, en todos los casos necesita un tratamiento adecuado para poder realizar el tratamiento específico, ¿no? Y si no va bien con tópico, sí hay que asociar sistémico y tópico. Y obviamente si el paciente se descuida, han habido casos en los que es tan intensa esta sequedad, la piel se pone gruesa, ¿sí? Que se les agrieta y les salen como heridas en el piecito, en todo el piecito, y les duele hasta pisar, caminar, no pueden aguantar el zapato y demás, y es hongo, es un hongo, ¿no? Y el paciente piensa que es otra cosa y demás, es un hongo. Entonces sí hay que erradicar los honguitos y es muy importante revisar. Y fíjense, en la onicomicosis, como siempre hemos dicho, son varias semanas de tratamiento, en general más de 2 meses, para que realmente tengamos un resultado adecuado. Pero depende también el tipo de hongo, cuántas uñitas están comprometidas, qué tan comprometidas están, para ver el tratamiento, y hay que hacer seguimiento, ¿sí? Bien, con eso habríamos terminado entonces los antimicóticos. Ven que también tenemos bases, ¿no es cierto? Ya hemos visto en microbiología, virología, qué sé yo, y nos interesa recordar algunos conceptos para entender su aplicación clínica. Algo importante que vamos a mencionar siempre con los virus es que coincidimos en que los virus ni siquiera se les puede considerar seres vivos, ¿no? Porque para ser vivo tiene que nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿no? Y los virus pueden nacer, crecer, tener hijitos. No pueden, son incapaces de ser. Por eso es que no decimos la multiplicación viral, decimos replicación. ¿Qué es la replicación viral? En términos sencillos, a ver, parafraseen, ¿qué sería la replicación viral? Literalmente es generar copias. El virus lo que hace es copia su material genético y ensambla nuevos viriones, se replica, no se reproduce, ¿sí? Entonces, realmente el virus es el microorganismo más incompleto que existe.
porque es incapaz de reproducirse fuera de un huésped. Él solito no puede, ni siquiera copiar su material genético, ¿sí? Y además, necesita usar la maquinaria de una célula y para eso pues usa un huésped, ¿sí? Entonces el virus es incapaz de subsistir si no tuviera un huésped, ¿sí? También recordamos que tenemos virus cubiertos y virus desnudos, y además tenemos virus que tienen DNA y virus que tienen RNA. O sea, básicamente el virus tiene un pedazo de material genético y una cubierta, ¿sí? Y obviamente los que tienen cubierta tienen más estructurada su cubierta, los desnudos tienen ahí una pequeña capita de proteínas y ya está. Y fíjense, obviamente dependiendo de si son cubiertos, son desnudos y si son DNA o RNA, tienen distintas características de virulencia y tenemos varias familias de virus, ¿no es cierto? Si analizamos entre los cubiertos y los desnudos, ¿cuáles son más resistentes al medio ambiente? Entre cubiertos y desnudos, ¿cuáles resisten mejor al medio externo? No, los cubiertos se mueren más fácil, porque su cubierta se daña y se mueren. En cambio, los desnudos ahí pelados andan felices, como si viven más tiempo, ¿sí? Pero cuando nos generan infecciones, los cubiertos son los que más patogenicidad tienen, ¿sí? Y fíjense, de todos estos que tenemos aquí, ¿para cuál tenemos tratamiento curativo? ¿Para cuál tenemos vacuna? Entonces, dense cuenta que para un porcentaje de estos, por ejemplo, rubiola, hepatitis, sarampión, influenza, etcétera, tenemos vacunas. Y en muchos casos la vacuna no garantiza que no nos vamos a enfermar, solamente garantiza que no vamos a evolucionar tan mal, disminuye la probabilidad de enfermedad grave, nada más, pero igual nos podemos enfermar. En algunos otros sí, la inmunidad que genera la vacuna nos protege de por vida y no nos vamos a enfermar de ese patógeno, con esa enfermedad específica. Pero tratamientos, así que, bueno, tiene herpes, le doy esto y pum, se cura su herpes, no hay. Y para la mayor parte de las infecciones virales, no tenemos tratamientos específicos. Y la razón de eso es que no es pues nada sencillo generar algo que mate a algo que está metido dentro de una célula. Porque cuando el virus nos está infectando, no está sueltito ahí caminando y lo podemos ir a matar, está metido dentro de nuestra célula, ¿sí? Y el desafío es, ¿cómo aniquilo a este virus si está metido en la célula? ¿Y cómo lo aniquilo sin dañar a esa célula? Entonces no es fácil, ¿no? Porque además el hecho de que esté metido dentro de nuestra célula le sirve de camuflaje, ¿sí? Porque el sistema inmune viene y dice, hola Juan, ¿cómo estás? Ahí está el Juan, pero está enfermo el Juan, ¿sí? Y puede el sistema inmune no darse cuenta de que está enfermo hasta que esté muy enfermo, ¿sí? Entonces realmente es muy complejo esto de los virus, y hasta antes de que aparezcan pues las pandemias que hemos tenido, las epidemias de las distintas enfermedades virales, no teníamos nada de arsenal para luchar contra ellas. Ahora tenemos un poquito más, pero no tenemos virucidas, tenemos virustáticos. Entonces realmente es complejo, ¿sí? Vamos a ir viendo eso y vamos a analizar por qué. Si hablamos de los antivirales, ¿qué usamos como antivirales? Primero, ¿tenemos antivirales? Sí. Los antivirales son agentes farmacológicos usados para tratar enfermedades virales. Y podemos mencionar que estos antivirales nos van a ayudar a frenar la replicación viral a nivel celular, pero no van a aniquilar al virus. Por ejemplo, en los herpes virus, ¿qué usamos? Aciclovir, ¿no? ¿Qué hace la aciclovir?
Se mete ahí donde está la cadena de material genético del herpes y ¡pum! Bloquea y evita que se siga replicando. ¿Pero erradica al herpes? No. No. ¿Elimina el virus? No. ¿Mata a los que ya están formados y replicados? No. Solamente evita que se generen más. Por eso es que decimos que en herpes la clave es el momento en el que el paciente toma el tratamiento. Si toma el tratamiento cuando está empezando a sentir el picazoncito, la quemazón, las primeras molestias, es mucho más eficaz. En cambio, cuando ya están ahí las vesículas, ya están sus lesiones, todo ahí, hay miles de virus ahí y a esos que ya están formados no les va a hacer nada, solo va a evitar que se formen nuevos. Entonces va a tardar más en evolucionar favorablemente el paciente, ¿sí? Pero no se va a curar. El paciente que tiene herpes va a tener herpes el resto de su vida. No hay tratamiento curativo, ¿sí? Bien, tenemos también los inmunomoduladores, que vamos a ver que modifican la respuesta del huésped frente a la infección viral. En esto se está trabajando mucho, ¿sí? La inmunotecnología está trabajando harto en generar inmunomoduladores porque dice, el sistema inmune es el único capaz de poder identificar y decir, aquí tengo dos células, esta está infectada, entonces a esta la voy a atacar, y esta está sanita, no le voy a hacer nada, ¿sí? O que pueda potenciar de tal forma nuestro sistema inmune que pueda aniquilar esas infecciones virales y que las erradiquen de nuestro organismo. Pero no es fácil. Entonces, a eso están apuntando, y no solamente para el tratamiento de enfermedades virales, sino para el tratamiento de enfermedades terminales como el cáncer. Porque vean, el cáncer también son células enfermas. Y si nosotros lográramos reconocer esas células que están enfermas y solo hacer a destruirlas, curaríamos el cáncer. ¿Sí? La quimio, por ejemplo, no puede hacer eso. La quimio, ¿qué usa para identificar la célula que va a destruir? Que se esté multiplicando, una célula que se esté dividiendo. Y por eso es que se cae el cabellito del paciente, le da diarrea, vómitos, baja de pesito, porque la quimio también ataca sus células sanas que se están dividiendo. Porque lo único que tiene para saber qué destruir es que la célula se esté dividiendo. Claro, la célula cancerosa por excelencia está divide. Entonces la ataca, cierto, pero es fuerte para el paciente. Por eso el paciente se pone mal, y hay pacientitos que dicen, maldita quimioterapia, ojalá nunca me hubiera expuesto a esa quimioterapia, esto es peor, porque padecen con la quimioterapia. Es fuerte. Algunos recuperan, si logramos erradicar el cáncer, ha valido la pena, pero si no logramos erradicarlo, es padecimiento puro para el paciente. ¿Sí? Y si tuviéramos esto, sería diferente esto. Entonces se está trabajando mucho en inmunomoduladores. ¿Sí? Y aquí están los virucidas. Estos serían maravillosos porque podríamos darle al paciente ¡pum! Muere el virus y ya está, curado. ¿Tenemos tratamientos virucidas? Tenemos, pues. El dióxido de cloro es virucida o no. El virucida literalmente aniquila al virus y lo mata. Pero otra vez les digo, ¿no? O sea, la lavandina es virucida, el alcohol es virucida, una estufa de esterilización es virucida, porque va a matar cualquier virus, por supuesto que sí. ¿Son excelentes desinfectantes, incluyendo el dióxido de cloro? Claro que sí, porque matan virus, hongos, bacterias, parásitos, cualquier cosa que se encuentren, porque producen altísimo estrés oxidativo. ¿Sí? El punto es, ¿cómo asesino al virus, como decíamos hace un momentito, sin asesinar a la célula en la que está? Ese es el problema, y esa es la razón por la que no le podemos decir al paciente que se tome dióxido de cloro, no le podemos decir que se tome lavandina, no le podemos decir que se tome alcohol. Bueno, se toma alcohol igual, ¿no? Pero es otro tipo de alcohol. No es el que es virucida. Entonces, no le puedo decir que se meta a la estufa, ¿no? Y que va a salir estéril. Claro, va a salir estéril, pero sin una célula viva. Entonces, sí hay virucidad, pero no son aplicables en individuos vivos. Como desinfectantes van excelentes. Pero no tenemos la capacidad de matar un virus dentro de una célula sin lesionar la célula.
Es como les decía, ¿no? Es como si yo dijera, ok, voy a traer una bomba, y juro que solo a ella, porque es terrorista, la vamos a asesinar y ustedes van a estar sanitos. ¿Será posible? No, no es posible. Entonces, el pretender hacer eso es hacerse la burla del paciente, peor si nos cree. Bien, entonces, uno de los booms de los antivirales ha sido el VIH. Gracias al VIH se ha avanzado, pero pues a pasos agigantados en cierta época para tener mejores antivirales. Tenemos, pero lo único que hacen hasta ahora estos antivirales es interferir en la replicación del virus y darle más esperanza de vida al paciente, pero no curan la infección viral. ¿Sí? Ahora, con el COVID hemos tenido otro boom de antivirales, se ha avanzado en pasos agigantados en ese poco tiempo que hemos tenido la pandemia. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, fíjense, los inhibidores de transcriptasa inversa, los inhibidores de transcriptasa inversa no nucleosídicos, los inhibidores de proteasa, los inhibidores de DNA polimerasa, los inhibidores de neuraminidasa y hemaglutinina y los biofármacos antivíricos. Aquí vamos a ver cosas bien interesantes. Entonces empezamos. Uno de los primeros grupos que se ha diseñado de antivirales es el de los inhibidores de la hemaglutinina y el desmantelamiento de la cubierta vírica. Recuerden que los virus, sobre todo los coronas, que son estos principalmente, tienen proteínas pues en esa subcubierta, ¿no? Y en esa subcubierta una de las proteínas es la hemaglutinina, otra de las proteínas es la neuraminidasa. De ahí viene esta denominación, inhibidores de la hemaglutinina, porque esa es la proteína en la que vamos a actuar. ¿Por qué nos interesan estas proteínas? Porque justo esas proteínas el virus utiliza para meterse a nuestra célula e infectarla. Entonces, si yo bloqueo esa proteína, no va a poder ingresar y no me va a infectar. ¿Sí? Entonces, recuerden, por ejemplo, la denominación de AH1N1, AH5N1 y demás, de todas las que tenemos, gripe aviar, gripe porcina y demás. Esta denominación de H y N hace referencia a esas proteínas, es hemaglutinina de tipo 1, neuraminidasa de tipo 1. ¿Sí? Hemaglutinina de tipo 5, neuraminidasa de tipo 1. Y pues los infectólogos y los epidemiólogos hacen predicciones, ¿no? Parece que la H4N2 va a mutar, estamos con riesgo, con alerta, está queriendo saltar especie y mutar a los humanos. Porque en teoría, al principio del origen, cuando recién empezamos a ver los virus eran especies específicas. ¿Sí? ¿Qué implica eso? Que el virus que le produce gripe al gato no me puede producir pues, gripe a mí, porque soy una especie diferente. ¿Sí? El virus que le produce gripe al cerdo no me podría producir gripe a mí, yo soy humano, yo soy cerdo, ¿no? Entonces eran así especies específicos. Pero ¿de dónde viene gripe aviar? ¿Por qué se llama gripe aviar? Porque es gripe que les da a las aves. ¿Y por qué nos ha producido a nosotros epidemias de cuadros respiratorios? Porque se ha adaptado, ha hecho una transición epidemiológica y ha adquirido la capacidad de infectar a los humanos. ¿Se dan cuenta? Igual que con la resistencia bacteriana, los virus también se están adaptando, pues. ¿Y por qué creen que el virus se ha adaptado? Porque antes de eso no ha pasado, ¿no? Y hay especies con las que no se ha documentado nada de eso. ¿Por qué se ha producido esa transición epidemiológica? ¿Quién es culpable? De las personas en las granjas. ¿Tú tienes granja? No. ¿Pero te puede dar H1N1? Así, no es que puede el virus y a la persona intentar se adaptar a otro. ¿Comes pollo? ¿Comen pollo? Todos comen pollo. Y cuando comes pollo, ¿sabes si ese pollo estaba sano o estaba enfermo? ¿Y si tenía gripe? Estaba morido. ¿Sí? Entonces, vean, no es solo en las granjas, porque evidentemente quienes trabajan en las granjas están más en contacto y demás, pero esos que trabajan en las granjas normalmente están usando bioseguridad para controlar los pollos, están con barbijo, con máscara, cuando se cumplen las normas, ¿no? Deberían estar. Pero nosotros cuando comemos esos animalitos, no sabemos las condiciones que tenían. Yo siempre les digo, no pongan que es un pollito que le ha salido un tumor en su ojito
¿Qué va a hacer el granjero? ¿Va a eliminar al pollo? No, cabeza. Listo, el cuerpo sigue sirviendo. ¿Sí o no? ¿Sí? O por ejemplo, ¿qué hacen? Se ha visto en algunos casos, por ejemplo, había un tiempo que, bueno, conozco a un amigo que trabaja en una avícola, había un tiempo que el huevo no se estaba vendiendo mucho, ¿no? No sé qué pasó, hubo bloqueo, no sé qué. Entonces lo que hicieron es agarrar los huevos, los hicieron secar, los molieron a todos y les mezclaron en su alimento a los pollos. Usaron también como alimento el huevo, ¿sí? O por ejemplo, en otras granjas vieron que cuando se mueren algunos pollos, ¿para qué les van a echar a perder? Los meten a la moledora donde se procesa el alimento y les dan a los mismos pollos. Y yo, ¡oh, caníbales! Pero sí. ¿Y cómo sabemos que no estaban enfermos esos animales? ¿Sí? Entonces nosotros les estamos brindando los medios para que ellos hagan esa transición epidemiológica por el contacto constante con nuestra especie. Nosotros somos los que comemos pollo, nosotros somos los que comemos cerdo, nosotros somos los que comemos vaca. Entonces nosotros nos estamos exponiendo todo el tiempo con su especie y con sus microorganismos específicos de su especie. Pues claro, va a haber transición epidemiológica en algún momento, ¿sí? Cierto que con el COVID hay teorías conspirativas medio raras, pero sí es un virus medio extraño, porque primero que es un híbrido, y eso es súper rarísimo que se produzca de forma natural. Por un lado, no se sabe bien el origen. En cambio, estos son fáciles de rastrear, podemos rastrear su ADN, y decir, ah, es de aquí, este otro es de aquí. Se puede rastrear el origen, por eso es que hay la teoría de que se ha creado un laboratorio el COVID, porque no está claro, ¿no? Se cree que un poco civetas, un poco murciélagos, les han echado la culpa a los chinos, pero realmente no sabemos con precisión. No es de un solo material genético, ¿sí? Pues es raro, pero bueno, se parece al SARS-CoV-2, es corona. Entonces, fíjense, esa transición epidemiológica puede pasar. Y por ejemplo, la H5N1 se ha adelantado en las predicciones, porque se creía que el H2N2 iba a saltar primero a los humanos, y no, y hasta ahorita el H2N2 no ha saltado todavía, y esta se ha adelantado, ¿no? Entonces hacen predicciones y demás, pero pasa. Por ejemplo, hace 3 años más o menos estaban con alerta en Europa, porque encontraron una gripe de los caribús, esos que migran así en manadas, ¿no? En el invierno y demás, que sus cuernos hermosos así. Y había un virus de gripe de los caribús que estaban con altísimo riesgo de que salte a los humanos, ¿no? Entonces dijeron, bueno, la recomendación era aniquilar a todos los caribús. Y los caribús están en peligro de extinción. Entonces su estado dijo, nada, vamos a reforzar y prohibir que en toda su área protegida que es para ellos, prohibido que entren humanos. Dejen en paz a los caribús, no los vamos a aniquilar. Y los dejaron, se aislaron a los humanos. Si se mantiene eso, no va a haber salto, no va a haber transición. Pues no sabemos en qué está, pero su estado ha dicho no, es una especie en peligro y la vamos a proteger. Y no han aceptado que los aniquilen. Entonces es complejo porque en realidad todas estas transiciones epidemiológicas son nuestra culpa. Nosotros estamos invadiendo el hábitat de ellos, ¿sí? Gracias a que nosotros invadimos selva virgen, muchas especies están llegando a infectarnos a nosotros, que jamás hubiera pasado si nosotros no hubiéramos entrado en contacto con ellos. Ahora, el deshiele de los polos es otro problema terrible. Los epidemiólogos están asustadísimos y nos dicen, se nos viene algo peor. COVID no ha sido lo peor, ha sido el principio, porque con el deshiele de los polos se estima que más de 7 millones de microorganismos que no conocemos, para los que no tenemos absolutamente nada para protegernos, van a salir, porque han estado congelados por cientos de años, y como los polos se están derritiendo, van a salir. Entonces, ¿qué se nos viene? No sabemos, ¿sí? Entonces es bien importante trabajar bastante en esto. Los científicos están a full trabajando, pero es probable que no logren conclusiones interesantes antes de que se nos venga alguna otra cosa rara, ¿sí? Bien, entonces fíjense, este primer grupo, que es el primer grupo de antivirales que hemos tenido,
amantadina, rimantadina son las más conocidas, inhiben el cambio conformacional de la hemaglutinina, inhiben la fusión del virus con la célula huésped y por lo tanto inhiben la infección, la invasión de la célula huésped. Además, se ha visto que inhiben la liberación de virus que ya han sido sintetizados dentro de una célula que van a ir infectando otras células, vale decir, esta célula ya está enferma, ha generado viriones, está llenita de viriones, ¡pum!, la bloquean para que no se liberen esos viriones. Y si no se liberan, no van a infectar nuevas células, porque cada virión que se libera va a infectar a una nueva célula, ¿sí? Entonces, realmente sí tienen potencia antiviral buena, se administra por vía oral, pero este es el problema. La resistencia aparece súper rápido. Y esa es la razón por la que este grupo farmacológico no se recomienda usar en las epidemias, ¿sí? Porque su aparición de resistencia es rapidita. Vamos a ver que los otros, donde está el oseltamivir y demás, ese se ha usado en epidemias. Este grupo no, justamente porque ya teníamos antecedentes de resistencia, ¿no? Y se dice, no, mejor no usaremos, si no necesitamos, no usaremos, lo guardaremos nomás, porque la resistencia aparece muy rápido. Entonces hay que dejarlo en reserva y solamente usar cuando realmente sea muy necesario, ¿sí? ¿Qué indicaciones tiene? Se puede usar para tratamiento y profilaxis de gripe de tipo A, y ese es otro limitante. No sirve contra virus de tipo B. Evidentemente, la mayor parte de las infecciones respiratorias que tenemos son tipo A. Pero yo no puedo saber si es tipo A o si es tipo B solo con la sintomatología del paciente. Necesito laboratorio. Y como en la mayoría de los cuadros gripales no hacemos, entonces no se justifica usar. Porque además, la estadística que me dice que más del 80% de los cuadros gripales van a remitir, van a evolucionar bien solos. Porque además, las gripes, ¿cuánto tiempo es la vida útil de evolución del virus? ¿En cuánto tiempo remite solo, sin que yo haga nada? ¿Cuánto tiempo vive la gripe común? De 7 a 14 días. Todo paciente con un cuadro gripal, sea tipo A, tipo B, en 7 a 14 días va a remitir solo, sin que yo haga tratamiento de nada. ¿Qué tengo que hacer? Tratamiento sintomático. Tiene fiebre, bajo la fiebre, le doy la cabeza, le doy analgésico. Ya está. Va a remitir solo. No necesito darle antiviral, ¿sí? A no ser que sea pues un paciente de riesgo, un paciente con enfermedad de base, un cardiópata, o sea, en un paciente donde realmente amerita introducir el antiviral, ¿sí? Y así cuido mis antivirales y además le estoy ayudando al sistema inmune del paciente que él mismo se fortalece, ¿sí? Si realmente necesito usar, o estoy, por ejemplo, con brotes epidémicos, con alto riesgo y demás, ya, ahí puedo usar amantadina 200 miligramos por día. La indicación es 48 horas después del contagio o contacto y cuando voy a hacer profilaxis en mi equipo de riesgo. Por ejemplo, ¿a quiénes podemos hacer profilaxis? A nuestro personal de salud. Digamos que voy a mandar un equipo de médicos para tratar a una comunidad donde han tenido un brote epidémico, entonces a mis médicos les voy a dar antes de que se expongan para que disminuya la probabilidad de que se me enferme, aparte de sus medidas de bioseguridad. Ahí se justifica. Si mi paciente tiene riesgo por enfermedad, se justifica, pero después no se justifica usar. ¿Por qué les digo esto y les enfatizo en esto? Porque tenemos laboratorios que están produciendo antigripales con amantadina, ¿no? Entonces el paciente, wow, qué buen fármaco, ¿no? Aparte de sintomático, tiene antiviral más, entonces mejor. Si estamos diciendo que va a evolucionar bien sin eso, ¿para qué estamos arruinando el fármaco? Porque el paciente además sabemos que se sobredosa. Antigripalcito es, dice, y usa como si fuera tostado. En vez de tomar cada 8, se toma cada 4 horas, cada 6. O se toma su sobre que viene en matecito y además el fármaco que viene en comprimido, piensa que no es lo mismo. Y vamos a perder este grupo fármaco. Y van a revisar, tenemos antigripales en el medio que está. Y hasta con colegas me tengo que estar peleando. A ver si son amigos les molesto nomás, y si no son mis amigos se enojan conmigo. Porque les digo, ¿cómo hacen? Ellos tienen antiviral, vamos a perder, hay resistencia, ya no va a servir. Ay,
Sí, pues, no se las pagan cualquiera. Y se enojan. Es divertido. Pero es cierto. O sea, estamos arruinando nuestros antivirales, que encima tenemos poquito. Y los estamos echando a perder cuando no debemos. Cuando realmente los necesitemos, ya no van a servir. ¿Y qué vamos a usar? ¿Sí? Además, fíjense, sus efectos adversos producen nerviosismo, irritabilidad, insomnio. Este es el más peligroso. Insuficiencia renal. Yo les digo, no creen que van a llegar a dosis altas, ese que se toma su antigripal cada 3 horas porque sigue moqueando, se va a intoxicar y nos va a hacer falla renal por el antigripal. Y va a quedar con insuficiencia renal por usar mal un antigripal. Y ese antigripal no debería tener amantadina. Entonces, es un problema grave, necesitamos concientizar al respecto. ¿Sí? Bien. Zanamivir o celtamivir son inhibidores de la neuraminidasa. La diferencia es que actúan en otra proteína nada más. ¿Qué hacen? Igual, inhiben a la neuraminidasa, inhiben la liberación de virus recién sintetizados dentro de la célula huésped, entonces también evitan la infección de células nuevas y la liberación de nuevos millones para que infecten nuevas células. Entonces, parecido a la amantadina o al grupo de la amantadina, la única diferencia es que actúan en una proteína diferente. Nada más. Estos sí se han usado en brotes epidémicos. Estos, por ejemplo, han sido muy útiles cuando hemos tenido los brotes epidémicos de H1N1, de gripe aviar, gripe siguen siendo eficaces. ¿Sí? El zanamivir se usa por vía inhalatoria, se recomiendan 2 inhalaciones de 5 miligramos. O el oseltamivir, este es el que se ha usado en los brotes epidémicos, 75 miligramos cada 12 horas, 5 días, y hemos logrado contener y disminuir riesgo en pacientes de riesgo. La ventaja que tiene este grupo es que este actúa en gripe de tipo A y tipo B, en los dos tipos. La indicación es la misma, 48 horas tras el contacto o en pacientes que van a exponerse antes de la exposición, como profilaxis. Principalmente personal de salud desde el que hacemos profilaxis o personas que tienen altos riesgos por patología de base. Puede producir molestias gastrointestinales, no se debe usar en lactancia, es mucho más seguro que los inhibidores de la hemoglutinina. Entonces, este grupo se recomienda en los brotes epidémicos. Pero otra vez, si le metemos a los antigripales comunes, cuando los necesitemos ya no nos van a servir. ¿Sí? Bien, si hablamos de los inhibidores de la DNA polimerasa, tenemos que estos van a inhibir a esa enzima y van a bloquear la síntesis de nuevos virus. Tenemos el valaciclovir, ganciclovir, valganciclovir, el foscarnet que se ha utilizado en VIH también, pero es bastante tóxico. Vamos a hablar aquí del aciclovir. El aciclovir es uno de nuestros fármacos más usados en herpes. ¿Sí? Es un derivado de la guanosina, su biodisponibilidad oral es del 10 hasta el 20%. El valaciclovir tiene una biodisponibilidad hasta el 80-90%, o sea, su biodisponibilidad es más alta, pero es más cara. No se afecta con los alimentos, así que puedo tomar después de comer sin problemas. Se puede usar oral, tópico, intravenoso en pacientes que realmente ameritan. ¿Sí? Se recomienda 400 miligramos cada 8 horas. En el caso del valaciclovir, 500 miligramos cada 12 por 5 días. La mayor parte de los antivirales se recomienda 5 días, a diferencia de los antibacterianos que se recomienda de 7 a 3 días, ¿no es cierto? Entonces, 5 días es suficiente para inhibir la replicación viral. El aciclovir hay desde 200 miligramos y hay hasta 800 miligramos. ¿Sí? Ustedes valorarán la gravedad, la intensidad del cuadro del paciente para decidir si le dan 200, 400, 600 o 800. ¿Sí? ¿Qué es importante además? Se elimina por filtración glomerular y secreción tubular, entonces hay que vigilar la función renal del paciente. Tiene buena distribución y sí ingresa al sistema nervioso central. Entonces, ¿qué tiene que hacer el aciclovir? El aciclovir es un profármaco, que quiere decir cuando el paciente toma, no está activado. En el organismo el paciente va a sufrir 3 fosforilaciones y recién va a estar listito para actuar. ¿Qué va a hacer? Va a competir con la desoxi-GTP por la polimerasa de DNA del virus, con unión resultante en la plantilla de DNA. En términos sencillos, el fármaco se va a meter donde está la cadena de material genético del virus, ¡pim!, y lo va a bloquear.
y ya no va a dejar que la célula siga sintetizando material genético del virus. Por lo tanto, no va a haber material genético del virus para generar sus copias. Ya no se va a formar más viriones, ¿sí? Esa es su principal acción de la ciclovir. Y obviamente, los virus que ya están formados, que ya están liberados, que ya están produciendo su efecto, ya no los va a afectar. Esos se tienen que eliminar nomás cumplir su ciclo. Entonces, siempre les digo, fíjense, estas lesioncitas de aquí arriba son herpes simple, ¿no? Que puede ser labial, puede ser rectal, puede ser genital. Entonces, antes se decía, si es de la cintura para arriba, herpes tipo 1, si es de la cintura para abajo, herpes tipo 2. Hoy en día, con los cambios drásticos que han habido en los hábitos sexuales de nuestra población, es imposible por la zona decir si es tipo 1 o tipo 2. Simplemente decimos herpes. ¿Sí? Queremos estadificar tipo 1 o tipo 2, hay que hacer laboratorio. Entonces es más apropiado decir, es un herpes labial, por la zona en la que ha erupcionado. Es un herpes genital, ya está. Pero si queremos saber si es tipo 1 o tipo 2, hay que hacer estudios microbiológicos. No por vista o por localización no se puede. ¿Sí? Número 1. Número 2. El herpes simple normalmente se caracteriza por afectar zonas más pequeñas. La diferencia con el herpes zóster, que es el que estamos viendo aquí abajo, es la extensión de la lesión. Y obviamente es un virus diferente, ¿no es cierto? El herpes zóster es el mismo virus de la varicela zóster, por eso se llama zóster, ¿sí? Y normalmente se cree que ha quedado en el organismo ese material genético, o cuando el paciente se ha infectado de herpes zóster, de varicela zóster cuando era chiquitito, o cuando le han puesto la vacuna de la varicela zóster. No está muy claramente establecido, pero tiene carga genética de herpes zóster en su cuerpito, ¿sí? Y no se sabía qué determinaba que aparezca. También le dicen culebrilla a este, ¿no? Porque aparece así en una extensión grande. Entonces, ¿cuál es el punto? Antes nuestras incidencias de herpes zóster eran pequeñas, era raro encontrar un pacientito con herpes zóster, no se veía con mucha frecuencia. Sin embargo, post-COVID, es increíble cómo ha aumentado la incidencia de herpes zóster, ¿sí? ¿Qué hipótesis tenemos? Creemos que el impacto del COVID ha sido tan intenso en el sistema inmune del paciente, y que además es a largo plazo, que los cuerpitos debilitados le están dando un ambiente propicio para debutar al herpes zóster. Pero realmente tenemos alta incidencia de zóster, ¿sí? Entonces, allá, ¿cuál es la diferencia? Fíjense, si esto duele, y pues si conocen a alguien que tiene herpesito simple, pregúntenle. A veces, aunque sea así chiquitita su lesioncita de su boquita, le duele toda su cara, siente caliente, le duele su cabeza. Es molestoso, es muy doloroso, ¿sí? Imagínense este pacientito con todo el dermatoma comprometido, ¿cómo le duele? ¿Sí? Y esa es la diferencia. El zóster afecta por dermatomas, toda la región inervada por un grupo de nervios, ¿sí? Los del facial son desastrosos, así toda su carita, su cabecita, todo el pacientito. Y no se olviden que el herpes zóster, que afecta a la rama del facial, es la principal causa de la neuralgia del trigémino, ¿sí? O sea, desaparecen las lesiones, ya no hay vesículas, ya no hay nada, pero queda el paciente con la neuralgia, es decir, con un dolor persistente en todo lo que inerva el trigémino. Y es tan intenso ese dolor que hay una cirugía para seccionar las terminales nerviosas para quitarle el dolor al paciente. Y hay pacientes que, a pesar de la cirugía, siguen percibiendo dolor. Y por eso es que en ellos no es suficiente los analgésicos convencionales, sino que tenemos que darle anticonvulsivantes para bloquear el impulso doloroso y que ese dolor disminuya y sea más tolerable, porque dolor cero no conseguimos, ¿sí? Entonces, vean, es complejo. Así que el aciclovir nos va a servir muy bien, ¿sí? En los casos graves, si bien hemos dicho cada 8 horas, en los casos graves puedo darle 800 miligramos hasta cada 4 horas, cada 5 horas, para darle 5 veces al día, hasta que esté más estable. Y luego le doy nomás cada 3, hasta completar los 5 días. Es sumamente
sumamente útil cuando es herpes simple. Cuando es herpes zóster o otro tipo de herpes, es menos la eficacia, pero de todas formas ayuda. También es importante considerar que si son gingivoestomatitis o tengo pacientes inmunodeprimidos, es muy importante el tratamiento agresivo, porque imagínense si en un inmunocompetente pues le hace tiras, imagínense al pobre inmunodeprimido, lo puede matar, ¿sí? En las encefalitis por virus de herpes simple también es muy importante hacer el tratamiento, y obviamente en varicela y inmunosuprimidos también. La varicela, de hecho, han debido escuchar, ¿no? La varicela como tal, normalmente si les das de chiquititos, pasan con un poquito de fiebre y unos puntitos por ahí, ¿saben? Ya está. Por eso es que decimos, y en algunos lugares hacen las fiesta varicela. Se infecta un enano en el kinder y dice, fiesta varicela, vengan todos a infectarse. Porque es cierto, cuando se enferman así de chiquititos, casi ni sienten la molestia. Pero los pacientitos que debutan así a la edad de ustedes, cuando ya son jovencitos y demás, la mayoría llegan a hospitalizarse con varicela. Algunos llegan hasta terapia intensiva, porque les da fuerte. ¿A qué se deberá? No sabemos. Pero mientras más joven el paciente, es mejor. Y además genera inmunidad, ya de grande no le va a dar, ¿no? Entonces sí hay que manejar eso también. Entonces no se olviden aquí, el aciclovir va a ser muy útil, pero muy importante que manejen el dolor del paciente, porque es muy doloroso, ¿sí? Bien, tenemos estos otros biofármacos que son el boom, lo último que tenemos frente a estos virus. La gamma globulina humana normal, la inmunoglobulina contra la hepatitis B, que estos nos van a servir para virus específicos. Estos es lo último que tenemos en avance tecnológico contra virus. Fíjense, se fijan al virus de forma específica, se asocian a la superficie del virus adulto, lo envuelven y lo neutralizan. O sea, estos literalmente serían antivirales, ¿sí? Pero, primero, se administran solo parenteral. Segundo, son súper caros porque es de lo más avanzado que tenemos. Y tercero, muy importante, no tenemos para todos los virus, ¿sí? La gamma globulina humana normal nos va a servir contra sarampión, parotenitis, varicela y hepatitis A. Y el que es de la hepatitis B, solo para hepatitis B. También tenemos para rabia, ¿sí? Y pues, ¿para cuál más? Creo que eso. Rabia, sarampión, hepatitis, varicela, parotenitis, hepatitis B. Sí, creo que esos son para los únicos que tenemos. No tenemos para más virus. Y sí tenemos un montón de infecciones virales más para las cuales no tenemos nada, ¿sí? Entonces sí van a producir malestares, calofríos, fiebre, pueden producir anafilaxis, rarísimo, pero si el paciente tiene cuadros severos por estos virus, nos van a ayudar a estabilizar. No hay disponible en cualquier lugar, y cuando hay disponible es súper caro, porque es de lo último molecular que tenemos. Los interferones también son una maravilla de la biotecnología. ¿Por qué? Los interferones, en teoría, interfieren en todos los puntos importantes que el virus necesita para replicarse y para infectar. Entonces, fíjense, desde la penetración, la traducción, la transcripción, el procesamiento de proteínas, la maduración y la diseminación, todo eso van a bloquear. Además, que potencian la respuesta del sistema inmune del paciente, estimulan al complejo mayor de histocompatibilidad, a los macrófagos, la proliferación y la supervivencia de las células T, o sea, potencian al sistema inmune y además bloquean todo lo que el virus necesita para infectar, ¿sí? Entonces son maravillosos los interferones, pero fíjense, tenemos interferón alfa 2A y alfa 2B, van a servir contra hepatitis B y C, también contra herpes simple y herpes zóster y VIH, ¿sí? Y papiloma, es para lo único que sirve. Pero no cualquier paciente, por ejemplo, a un paciente con herpes simple no le voy a estar dando interferón. Primero, porque es súper costoso. Segundo, porque tengo antiviral que ya no es si quieren, tan urgente. Pero no lo va a curar. El interferón tampoco lo va a curar. Solo va a frenar el cuadro. Entonces, en un paciente con herpes simple, ¿cuándo se justificaría usar un interferón? Debe tener inmunodepresión, algún problema de base que hace que esa infección simple lo pueda matar al paciente. Y ahí se justifica.
De lo contrario, no, los antivirales me van a mantener al paciente estable y van a ser suficientes. ¿Sí? Además, fíjense, como son también tratamientos moleculares últimos, son terriblemente costosos, se degradan por el riñón y también se metabolizan por el hígado. Por ejemplo, cuando apareció la pandemia, han de escuchar a este señor genio que es de Venezuela, Nicolás Maduro, que dijo que los venezolanos habían creado la cura contra el COVID y que tenían interferón alfa 2A. Primero, que los venezolanos no lo crearon, ¿sí? Segundo, no es pues cura para el COVID. O sea, si pudiéramos usar esto en cualquier infección viral, sería una maravilla, ya estaríamos hechos. Pero no, sirve para un virus específico, tal vez para uno que tiene algunas características parecidas, pero más nada. Entonces, no es para cualquier virus, es para estos específicamente, y obviamente se analiza riesgo-beneficio para determinar si se puede usar o no se puede usar. No en cualquier caso vamos a usar. ¿Sí? ¿Qué efectos adversos pueden producir? Síndrome pseudogripal con cefalea, fiebre, escalofríos, mialgias, malestar general. Vamos a ver que puede elevar las transaminasas, es neurotóxico, puede generar miembrosupresión, fatiga, disminución de peso, exantemas, tos, mialgias, aguja, hipoacusia. O sea, sí es bastante tóxico, puede producir neumonitis y cardiotoxicidad también. Entonces tiene que estar el paciente hospitalizado bajo vigilancia y ahí vamos a supervisar. ¿Sí? Estos son otros antivíricos que se han probado en última instancia, por ejemplo, Maraviroc, Rentagravir, Efudutida. Principalmente se han probado en pacientes VIH positivos, porque sabemos, vuelvo a insistir, el VIH es una pandemia, esa no se ha controlado hasta ahora. La única diferencia es que la gente no se muere tan rápido al mismo tiempo, nada más. Pero es peor que cualquier otra pandemia que tenemos, porque hasta ahora no se ha controlado y lleva años. Y se siguen muriendo todos los años personas asociadas a sus consecuencias y complicaciones. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a ver las estadísticas y van a ver que es un problema real. Estos fármacos que han hecho han tratado de actuar en los sitios específicos que el virus del VIH utiliza para invadir nuestra célula e infectarla. Por ejemplo, este antagoniza los receptores de tirosina CCR5. Sabemos que en estos receptores CCR5, en la glicoproteína 120, se fija el VIH para poder infectar nuestra célula. Entonces, si bloqueamos eso, no logra infectar, ¿no? Se recomienda de 150 a 300 miligramos, puede llegarse hasta 600 2 veces al día. Este Rentagravir inhibe la DNA integrasa del VIH y esta efudutida evita la fusión del virus actuando en proteínas diferentes, nada más. La primera se recomienda 300 a 400 2 veces al día, esta 90 miligramos 2 veces al día. Y bueno, mencionamos también la ribavirina. La ribavirina, vamos a ver que es un nucleósido sintético muy similar a la guanosina, actúa interfiriendo la síntesis del RNA mensajero del virus y se recomienda de 600 a 1200 miligramos por día, divididos en 2 dosis. Esta ribavirina se ha usado mucho en fiebres hemorrágicas. ¿Sí? Otro problema que tenemos fuerte en nuestro país y que ha producido graves daños en estos últimos años es el dengue. El dengue pertenece al grupo de las fiebres hemorrágicas, ¿sí? Pero no es el peor. Tenemos uno que se llama machuco, que es mucho peor que el dengue, porque la mortalidad es mucho más alta. Si vemos en ese mismo grupo, ahí está el ANTA, ahí está el ébola, ¿sí? Que esos, si hablamos de su mortalidad, es más del 90%. Entonces imagínense con COVID que tiene 1% de mortalidad, cómo hemos zapateado y hemos sufrido. Imagínense con estos que tienen mortalidad más del 90%. Estamos fregados, ¿sí? La ventaja es que no se contagian así por vía aérea como el COVID, pues eso nos mantiene un poquito más seguros, ¿no? Pero los brotes epidémicos que hemos tenido aquí han producido muerte de muchos pacientes que han estado en contacto, incluyendo personal médico. ¿Sí? Y de machuco hemos tenido varias infecciones. Y hasta ahora, fíjense que ya son más de 20 años de los brotes y demás, y cada cierto tiempo tenemos otros brotes. Hasta ahora no tenemos tratamientos específicos. ¿Sí? En el tratamiento de estas fiebres hemorrágicas es que se ha hecho la plasmaféresis y el plasma hiperinmune. Eso se ha copiado para el COVID, porque en ellos esa ha sido la forma en que han logrado contener y mejorar el pronóstico en algunos países, o bueno, en algún lugar que no ha habido brotes.
fíjense, ribavirina se ha usado en virus sincicial respiratorio, hepatitis C y fiebre de Lassa, que también es una fiebre muy rara. ¿Sí? Con resultados bastante útiles, es lo que normalmente usamos cuando necesitamos, pero no sabemos si la eficacia es realmente buena o no. Remdesivir, este ha sido un ayudante en COVID, por eso es que lo hemos introducido. Ha sido diseñado para controlar el ébola, ¿sí? No es nuevo, pero lo hemos usado en COVID. Lo que hace es actuar como análogo de nucleótido, inhibe la RNA polimerasa del virus y evita la replicación viral. Creemos que en el COVID eso es lo que ha hecho, ha evitado la replicación del virus, ha bajado la carga viral y le ha dado más esperanza de vida al paciente. El problema, un frasco de remdesivir iniciada la pandemia, 1.200 bolivianos. ¿Cuánto necesitamos de remdesivir? Lo mínimo 6 frascos. ¿Por qué? Porque se recomienda en adultos, fíjense, 200 miligramos el primer día, los frascos vienen de 100, entonces son 2 frascos el primer día, y después 100 miligramos por día hasta completar 10 días. En nuestro medio hemos completado 5, no más. Entonces se ha dado 2 el primer día y 1 cada día los siguientes 4 días, 5 días, o sea, 6 frascos. Pero en los otros países han usado hasta 10 días, igual 1 cada día, ¿no? Aquí por accesibilidad complicada. Y la pobre gente ha conseguido como ha podido. En el mercado negro, en las épocas más duras del COVID que hemos tenido, han vendido hasta 4.000, 5.000 cada frasco. Y además ahí va, como les dije, con el tocilizumab. Los inescrupulosos que han enfrascado agua destilada, le han puesto frasquito, etiqueta trucha de remdesivir y han vendido así. ¿Por qué los han pillado? Se llama remdesivir y le han puesto remdesivir con N, así se ven. ¿Sí? Entonces, realmente ha sido terrible también con remdesivir. Bueno, no es tan costoso como el tocilizumab, pero también ha sido terrible para nuestros pacientitos, porque obviamente lloraban para conseguir y demás. Después se ha gestionado, han logrado que entre en el programa, que obviamente tiene un costo altísimo para el sistema de salud, pero sí el programa les daba cierta cantidad de remdesivir. ¿Sí? Entonces, fíjense, en pacientes que tienen menos de 40 kilitos, se calcula con 5 miligramos por kilogramo intravenoso el primer día y el segundo día mitad de la dosis, 2.5 miligramos kilogramo intravenoso hasta el 10º día. En nuestro país, como les digo, hemos completado los 5 días, no a los 10. Como efecto adverso, náuseas, vómitos, elevación de las transaminasas, pero ante todo lo que tenía el paciente con COVID, riesgo de vida. ¿Sí? Otro que nos ha dado la mano en pandemia ha sido el favipiravir. El favipiravir normalmente venía solo de 200 miligramos. En pandemia nos han preparado este de 600, que ha ayudado bastante, porque el hecho de que tenía presentación bajita hacía que el paciente tenía que tomar 8, 10 comprimidos en cada toma, entonces era una locura. Y así con presentación más alta, pues tomaba 3, 4, ¿sí? Entonces este es un análogo de nucleótido que inhibe la RNA polimerasa viral, evitando la replicación viral. Se va a convertir en ribofuranosil trifosfato por enzimas celulares, igual va a generar una alteración de la replicación del material genético del virus. Se recomienda dosis inicial de 1.600 miligramos cada 12 horas, o sea, 2 veces al día, y para mantenimiento 600 miligramos cada 12 horas, hasta el 15 día. En COVID no sabemos si ha sido eficaz, hemos utilizado como alternativa, sobre todo ante los pacientes que no les alcanzaba para remdesivir. Se ha usado mucho para tratar gripe en países asiáticos y sus propios epidémicos. No sabemos si realmente ha servido para el COVID. La percepción del profesional de salud, o sea, de los que hemos usado, es que el remdesivir es mejor que el favipiravir. Aparentemente tiene mejor efecto, pero no sabemos, es nuestra apreciación subjetiva. Puede ser que pues tenemos la idea oral, pues no es tan efectivo como parenteral es mejor, puede ser. Hay que verlo en números y obviamente en estudios, ensayos bien diseñados para ver si realmente sirve o no sirve. Tal vez los dos no sirven o tal vez los dos tienen la misma eficacia, no sabemos. ¿Sí? Pero sí, en nuestra percepción, los que usaban parenteral tenían mejor resultado que los que usaban oral. Pero si realmente es así, no lo sabemos. Y en nuestro país se ha generado en pandemia es el molnupiravir, ¿sí? Que con este han sido sí, un poquitito más cuidadosos, han vendido solamente bajo prescripción.
En teoría, fíjense, tiene una amplia actividad contra virus que contienen ácido ribonucleico, o sea, ARN. En teoría genera mutaciones letales, es decir, genera tantas fallas en el material genético del virus que genera un mutante que es incapaz de sobrevivir, ¿sí? Entonces, inhibe de forma muy significativa la replicación del SARS-CoV-2. Este ha sido diseñado específicamente para SARS-CoV-2 en nuestro medio, y su potencia in vitro es similar a la del remdesivir, pero es mucho más fácil de administración oral y demás. Entonces se ha usado 800 miligramos cada 12 horas por 5 días. Sí cuidaban bastante la venta para que no escasee, para que no falsifiquen y demás. Creemos que ha servido, pero tampoco sabemos con precisión. También hay que ver los resultados, porque sí hemos usado muchísimo en la pandemia, desde que ha salido, ¿no? Porque tampoco ha salido al principio, ha salido ya después. También dentro de los antivíricos debemos mencionar la hidroxicloroquina y la cloroquina, que son fármacos antiguos, los hemos usado siempre para la malaria, pero en pandemia se han usado considerando que podrían tener algún efecto antiviral, ¿sí? También se ha usado por mucho tiempo en pacientes con enfermedades autoinmunes, como pacientes con lupus, pacientes con artritis reumatoide, en dosis bajitas. Y cuando se pretendió usar en pandemia, porque estaban en ese grupo que in vitro ha demostrado eficacia para disminuir replicación viral, los reumatólogos nos decían, usen sin miedo, nosotros usamos en los pacientes con enfermedades autoinmunes desde hace años y va bien, la toxicidad es bajita, no tengan miedo, va a ir bien. Entonces, fíjense, el mecanismo antiviral que se plantea y que no sabemos si realmente lo tiene o no, es que impide la unión del SARS-CoV-2 a los receptores Z2, que es uno de sus mecanismos principales de infección a la célula, inhibe la replicación viral alcalinizando el pH intracelular y haciendo que sea un medio hostil para la replicación del virus, frena la activación de la cascada inflamatoria y tiene un efecto antiviral pre y post exposición. Entonces se ha usado. Sin embargo, a principio de año había una noticia que en algunos países de Europa, Estados Unidos y demás, estaban haciendo demandas colectivas contra los médicos que habían usado hidroxicloroquina porque aparentemente había producido muchos efectos adversos. Pero no sé hasta dónde será, ¿no? Hay que ver el reporte completo, no solo la noticia de los médicos. Entonces, la hidroxicloroquina, la cloroquina, también inhiben la respuesta de linfocitos T a los mitógenos, disminuyen la quimiotaxis de linfocitos, estabilizan enzimas lisosómicas, generan atrapamiento de radicales libres e inhiben la síntesis de material genético. Por todo esto también se los conoce como excelentes inmunomoduladores. Estas son las dosis: hidroxicloroquina, 6.5 miligramos kilogramo dosis cada 12 horas, con un máximo de 200 miligramos por dosis. Esta podríamos decir que es la dosis que más se ha usado, ¿no? 200 miligramos por dosis, se puede llegar hasta 400 miligramos por dosis. En general, como antiviral, se usa alrededor de 5 días nada más. El fosfato de cloroquina se ha usado comprimidos de 250 miligramos, también de 5 a 10 días, esto una sola vez por día. Como efectos adversos se ha visto hipoglicemia, toxicidad hemática, musculoesquelética y ocular, que es característico de la hidroxicloroquina, prolongación del QT, y obviamente este era uno de los mayores miedos, ¿no? Que se producen alteraciones cardíacas cuando se use el fármaco, pero por las dosis ha sido bastante estable. Sí empeora el riesgo cardíaco si asociamos a macrólidos, tacrólidos o ondansetron, porque estos también producen alteraciones, arritmias, prolongación del QT y demás. Lopinavir y ritonavir ya son los fármacos que se ha usado como prueba, es decir, en algunos lugares, en nuestro medio en general no, porque el ritonavir y lopinavir son fármacos que se usan como retrovirales. Entonces inhiben la proteasa y pues el ritonavir potencia su efectividad. Se ha probado en pacientes con COVID moderado a severo con la esperanza de que tenga un efecto similar a la hidroxicloroquina o inhiba la replicación viral, pero no se sabe si realmente hace eso, ¿sí? En etapas tardías de la enfermedad, en teoría, no sirve, no se ha visto buena efectividad. Estas son las presentaciones en niños entre 7 a 15 kilogramos, 12-3, es decir, 12 de lopinavir con 3 de ritonavir por kilogramo cada 12 horas. Hay presentaciones 80-20, que es una de las más conocidas y las más usadas en paciente adulto. Si tiene más peso el pacientito, hasta 40 kilos, 10, 2.5 es
la relación más usada, y en adulto 400-100 es una de las más usadas, ¿sí? Como efectos adversos tenemos diarrea potenciada por el daño asociado con el SARS-CoV-2. Obviamente en la segunda, tercera ola más o menos ya empezábamos a tener pacientes con COVID que tenían cuadros diarreicos y no cuadros respiratorios, ¿no? Y en esos casos estaba asociado ya a lesión gástrica. Y si usábamos estos, se potenciaba la lesión y las diarreas eran más intensas. Y bueno, la ivermectina, que ya la conocemos también, es un antiparasitario, normalmente se ha usado como contra parásitos, filarias, en ectoparásitos, y la única recomendación importante es no ingerir alimentos 2 horas antes y 2 horas después del uso de la ivermectina. Es un antiparasitario muy eficaz, muy útil. En COVID se cree que va a disminuir la replicación del virus y va a evitar la infección y demás. Un montón de personal de salud profesionales han utilizado con la esperanza de que disminuya el riesgo de infección. No sabemos si ha servido, creemos que ha podido ayudar en algo, pero usaban pulsos una vez por semana o una vez cada 2 semanas, cada 3 semanas, un pulsito nada más, entre comillas, para mantenerse seguros, ¿sí? Ha demostrado in vitro ser eficaz frente a VIH, el virus de West Nile, las encefalitis equinas venezolanas, la influenza y el SARS-CoV-2 se cree que también podría ser, porque sí ha demostrado eficacia contra el SARS-CoV-1, pero eso es in vitro, in vivo no sabemos. Las dosis son de 50 a 200 microgramos por kilogramo en dosis única. El jarabe viene de 6 miligramos por ml, que sería una gota 200 microgramos. Esta tablita nos facilita mucho la utilización, ¿no? Y nos dice más o menos cada 20 kilos. 20 kilos, media tabletita, que sería 3 miligramos, las tabletitas venían de 6. 40 kilos, 6 miligramos, una tableta. 60 kilos, una tableta y media. 80 kilos, 2 tabletas. 100 kilos, 2 tabletas y media. 120 kilos, 3 tabletas. Y lo que más he usado en un paciente adulto ha sido 2 tabletitas, ¿no? ¿Qué decíamos? Creemos que podría disminuir la replicación del virus. No sabemos si realmente sí. Pero yo les decía, si nos dan las dosis como antiparasitarios, que es lo que se ha hecho, bueno, si no te sirve contra el COVID, por lo menos te has desparasitado. Ya hemos cumplido el sueño de la OMS de que todos los adultos nos desparasitemos por lo menos una vez al año. Pero si realmente ha servido, no sabemos. No sabemos. Ojalá que sí, pero no sabemos. Bien. Entonces, fíjense, ivermectina es un fármaco súper viejo, ya lo conocíamos desde siempre. La dosis como antiparasitario es un pulso y nada más. O sea, recibes tus 2 comprimidos y no recibes nunca más. Así sirve como antiparasitario. En COVID hemos usado en la mayoría un pulso. En algunos casos, dependiendo de la gravedad del paciente, 2 pulsos y hasta 3 pulsos. Y como les digo, mucha población y personas de salud han usado un pulso cada 3 semanas como prevención, porque creíamos que podría limitar el ingreso del virus al organismo, pero no sabemos si realmente ha servido, ¿sí? Que con esos intervalos así tan espaciados el riesgo de toxicidad es bajito, poco probable, sí, pero los resultados recién los vamos a ver pues en unos 2 años más, ¿no? Más o menos al 5º año vamos a ir viendo los efectos. Clásicamente, como antiparasitario, no se usaba ivermectina con mucha frecuencia. ¿Por qué? Si venía un paciente con piojos, le dábamos un champú antipiojos y ya está. No necesitábamos darle fármaco sistémico, ¿sí? ¿En quiénes usábamos ivermectina? Cuadros pues de infestación masiva, ¿sí? Unas miniasis terribles, unas escariosis sistémicas terribles, una infestación por ácaros, pero de todo el cuerpo, normalmente pacientes desnutridos, inmunodeprimidos, en condición de calle, ahí se consideraba ivermectina. Tanto así era el no uso de ivermectina que cuando llegó la pandemia no había ivermectina en las farmacias, porque no usábamos en humanos, ¿sí? ¿Y qué hizo la gente? Se empezó a tomar ivermectina de uso veterinario, hasta que las farmacéuticas empezaron a producir de uso humano, porque realmente era tan poco usado que no había necesidad de que exista disponibilidad de farmacias, ¿sí? Entonces, hemos usado como antiviral, no sabemos si ha servido, vamos a saber en algunos años más. Estas son las estadísticas de VIH. Como les dije, ya está un poco desactualizada, tengo que volver a entrar a la página para sacar el reporte actual,
pero sirve para el ejercicio. Fíjense, aquí, desde el 2000 hasta el 2020 tenemos la estadística, ¿sí? Personas que viven con el VIH. Fíjense, 37.7 millones de personas que viven con el VIH. El 2020. Hoy al 2024, seguro que son más, ¿sí? Si vemos nuevas infecciones, solo el 2020, 1.5 millones de nuevos casos, ¿sí? Y siempre les digo, no se olviden que la estadística nos dice, por cada caso diagnosticado, tenemos de 2 a 8 casos no diagnosticados. ¿Sí? Imagínense cuánto es el número real, ¿sí? Además, si vemos nuevas infecciones en mayores de 15 años, que es el grupo más afectado, 1.3 millones, es más de la mitad de la incidencia total. Y esto es lo que más nos preocupa. Nuevas infecciones en menores de 14 años. Sí tenemos un montón de guaguitas que tienen VIH, ¿sí? Fíjense, para el 2020 teníamos 150,000 niños infectados con VIH, ¿sí? Y además, otra cosa que nos preocupa bastante es personas con acceso al tratamiento. Fíjense, 27.5 millones, cuando la incidencia es 37.7 millones. ¿Se dan cuenta? Son más de 10,000 millones de personas que no tienen acceso al tratamiento. Es grave, ¿sí? Y personas que se mueren. Fíjense, solo el 2020 se han muerto 680,000 personas con las consecuencias del VIH. Solo el 2020. Y si ven así cada año, tenemos miles de personas que se mueren por VIH cada año. Y desde el día en que se ha diagnosticado el primer caso hasta el día de hoy, no ha habido cesación de casos. Sí ha oscilado unos años más, otros años menos, pero sigue habiendo casos, ¿sí? Entonces es una pandemia real el VIH. La única diferencia es que, como les decía, no se mueren todos al mismo tiempo y no se mueren rapidito. Y eso nomás nos está distrayendo de darle la relevancia que amerita, ¿sí? Entonces fíjense en Bolivia. La primera estadística grande que se ha hecho de VIH es desde 1984 al 2008, 14 años, ¿sí? En 14 años en Bolivia teníamos 5.763 casos de VIH nuevos. O sea, más de 5.000, estamos casi 6.000. ¡Wow! Decimos alto, ¿no? Pero, fíjense nuestras estadísticas. Se les he puesto desde el 2015 aquí, actualizado hasta el 2022, me faltan 2 años. Pero fíjense, solo en 2015 teníamos 4.195 casos. O sea, en un año, casi lo mismo que en los primeros 14 años. ¿Sí? En 2016 hemos pasado casi 6.000. 2017, 3.800, ha bajado un poquito. 2018, 4.677. 2019, 4.471. 2020, ¿qué ha pasado el 2020? COVID, pandemia, nos han encerrado. Fíjense la incidencia. Menos de la mitad. No digo que no haya habido, sí, cierto que ha bajado la incidencia, pero mucho también ha sido falta de diagnóstico, porque estábamos COVID y hemos dejado de lado las otras patologías, ¿sí? Entonces, sí hay un descenso, pero no es real. 2021, que ya hemos empezado a salir, 4.681. Un año. Es la incidencia de un año. No es acumulativo, es un año, ¿sí? 2022, 4.724. Les aseguro que el 2023 es más alto. Fíjense, 2, 4, 6, en 8 años, esa es nuestra estadística. 34.409 casos nuevos, no estamos sumando los antiguos. Y en los primeros 14 años no teníamos ni 6.000. ¿Se dan cuenta de lo grave que es? No está menor. Y otra vez insisto, por cada uno de estos casos diagnosticados hay de 1 a 8 no diagnosticados. O sea, imagínense que esto mínimamente es el doble.
Y es Bolivia, que no somos uno de los países con mayor incidencia, porque todavía tenemos regiones que son más cerradas, más hasta cierto punto nos mantienen a salvo en algunas cosas. ¿Se dan cuenta del problema grave que es el VIH? ¿Sí? Entonces es muy importante empezar a trabajar con esto, porque sí es una pandemia. ¿Y qué tenemos? ¿Tenemos tratamiento? Sí. ¿Tenemos programa? Sí. ¿Cuesta millones a nuestro estado? Por supuesto. Se estima que por paciente el tratamiento cuesta entre 700 y 900 dólares por cada paciente. Un tiempo querían quitar el programa y decir, no, que se paguen niños porque se enferman, ¿no? Y los infectólogos hemos saltado y se lo han saltado y han dicho, no, tenemos niños con VIH y ellos no se han infectado por uno. Tenemos un montón de personal de salud que se ha infectado atendiendo pacientes. No pueden quitar el programa. Es una necesidad para la población. Más bien no se ha quitado. Porque sí, es un programa carísimo, pero necesita el país. Todos los países necesitan. Entonces, fíjense, el tratamiento lo único que hace es evitar que evolucione y progrese la enfermedad, pero no va a curar al paciente. Pero sí, el paciente puede tener una calidad de vida perfecta, morirse de cualquier cosa menos de las consecuencias del VIH si hace un diagnóstico temprano y oportuno. ¿Sí? Entonces tenemos la sidobudina, que es análogo del nucleótido, impide la conversión del ARN en ADN. ¿Sí? Entonces es muy útil, hay que vigilar sobre todo la macrocitosis, que es la complicación más importante. Usamos vía oral 200 miligramos cada 8 o 300 miligramos cada 2. Si alcanza el líquido cefalorraquídeo, es hepatotóxico, todos los antivirales son hepatotóxicos, nefrotóxicos y hematotóxicos, entonces hay que vigilar al paciente. Y el programa también les hace los laboratorios de control. Efavirenz por vía oral se usa 600 miligramos cada 24 horas, tiene alto en proteínas, tiene efectos adversos centrales importantes y es muy teratogénico. ¿Por qué decimos esto? ¿Hay embarazaditas VIH positivas? Por supuesto. El hecho de que se hace de rutina a todas las embarazadas en el estudio de VIH nos ha permitido hacer mucho diagnóstico. Tenemos harta población gestante con VIH. Y esos bebés lo más probable es que nazcan VIH positivo. Nevirapina se usa vía oral 200 miligramos día por 14 días, luego 2 veces al día. Este puede evitar la infección vertical. Se le debe dar a la mamá embarazada y también al recién nacido después de que se produjo el parto, para tratar de que el bebecito no tenga VIH. Y si logramos que el bebecito no tenga VIH, es lo mejor que podemos hacer por la vida de esa criatura. ¿Se ha logrado? Sí. No en todos los casos se puede, no. Ritonavir, vamos a ver que evita la maduración de los nuevos viriones, es inhibidor de la proteasa. Hay varias combinaciones, por ejemplo, se puede combinar con inhibidores de transcriptasa reversa, 600 miligramos cada 12 horas cuando es monoterapia, pero lo más habitual es esto: indinavir, ritonavir, dilamusina, lopinavir, ritonavir, y hay distintas presentaciones. Entonces va a ayudar a darle un mejor pronóstico al paciente. La absorción está limitada por los alimentos, así que hay que espaciar. La excreción es en heces, 10% por la orina, y hay que vigilar la parte hemática, función renal, función hepática y las otras funciones. El PrEP es el preexposición, ¿sí? Se ha diseñado un comprimido que contiene tenofovir 300 miligramos y ampicilina 200 miligramos, que en teoría es para hacer profilaxis cuando una persona se va a exponer, ¿sí? Por ejemplo, no sé, vas a operar a un paciente VIH positivo, entonces puede haber algún riesgo transquirúrgico, te pinchas, te cortas o algo y vas a manipular sangre, entonces te tomas tu preexposición y debería evitar el riesgo de infección. O es una trabajadora sexual, se puede exponer con algunos de sus clientes, no sabemos, qué sé yo, entonces puede tomar el PrEP, ¿sí? En algunos países se están distribuyendo PrEP en sus hospitales de forma gratuita. En teoría, así hay menos incidencia de pacientes VIH positivos, pero eso está determinando que se empiecen a relajar, usen menos métodos de barrera como el preservativo, y está aumentando su incidencia de hepatitis B y otras enfermedades de transmisión sexual.
toda medida tiene que ir acompañada de educación en la población, porque si no va a caer en saco vacío o van a aparecer otras consecuencias. En Bolivia tenemos PrEP, no tenemos. Tenemos nuestro el CIDH, que trabaja mucho con VIH y prevención y demás. Usan retrovirales, esquemas de 3 o 4 meses cuando hay riesgo de exposición, cuando han habido accidentes laborales y demás, pero el PrEP como tal no tenemos todavía en el medio, ¿sí? Pero sí se hace preexposición y posexposición cuando ha habido algún accidente laboral. Este es el esquema de manejo que usa la OMS o que recomienda la OMS, ¿no? Y nos dice 2 inhibidores de transcriptasa inversa nucleosídicos con un inhibidor no nucleosídico, o 2 inhibidores nucleosídicos con un inhibidor de proteasa, o 2 inhibidores de transcriptasa inversa con 2 inhibidores de proteasa, o 3 inhibidores nucleosídicos. Son recomendaciones. Cada país determina qué puede usar y hace sus esquemas, ¿sí? En nuestro medio, normalmente el esquema, el protocolo nos decía, si está sintomático o tiene infección leve, no hacer tratamiento con retrovirales, y solo los avanzados y los graves hacer retrovirales. O era estadio, ¿no? Estadio 1 sin síntomas, estadio 2 leve, estadio 3 avanzado, estadio 4 grave. ¿Y qué nos decía? Estadio 1 y 2 no tratar, 3 y 4 recién hacer tratamiento. Luego se hizo el recuento de CD4 y decían, si los CD4 están alterados, entonces considerar tratamiento. Sin embargo, todo esto se ha modificado enormemente estos últimos años, desde el diagnóstico inclusive, porque antes era, si tenía Western blot positivo, recién decíamos que tiene VIH. Hoy en día el criterio es 2 pruebas rápidas positivas, ya hay diagnóstico de VIH y tiene que entrar al programa. ¿Por qué? Porque hasta hacer el Western blot, el ELISA y demás, se perdía al paciente y ya no lo captábamos, ¿sí? Segundo, el tratamiento desde fase 1, aunque el paciente no tenga ningún síntoma, si hemos diagnosticado, se debe iniciar tolerancia al tratamiento. Si tolera bien, tiene que hacer tratamiento todo el resto de su vida. ¿Por qué? Porque los estudios nos han demostrado que mientras más temprano sea el tratamiento, mejor es el resultado a largo plazo. No tenemos que esperar que se inmunodeprima para recién pretender darle tratamiento. Si hacemos esto, podemos darle una calidad de vida perfecta. El paciente va a hacer todo lo que puede hacer si no tuviera VIH y no se va a morir por VIH. Pero sí hay que trabajar mucho para que sea muy responsable y no esté infectando a otras personas, ¿sí? Y el programa también les da eso, les da soporte psicológico, les hace trabajo en el equipo, les da sus pares de apoyo, etc. Porque si es una enfermedad tabú, la gente se quiere suicidar, se quiere morir, se quiere ir de su casa, o los botan de su casa, o los botan de su trabajo. Todavía nos falta trabajar mucho en la parte social del VIH. Y eso también hace que a veces el paciente, cuando lo diagnostican, tenga miedo de realizar su diagnóstico, ¿sí? Porque sí tiene un estigma social que todavía es muy pesado en nuestro medio. Entonces ahí también tenemos que trabajar, porque si tiene un tratamiento temprano, un diagnóstico oportuno, ese paciente puede vivir perfectamente normal como si tuviera cualquier otra enfermedad crónica, solo que tiene que ser muy responsable para no infectar a otras personas más, ¿sí? Bien, esto es lo que manejamos en Bolivia. Inhibidor transcriptasa reversa, análogos de nucleósidos, estos son los que tenemos. Los inhibidores de transcriptasa reversa no nucleosídicos y los inhibidores de proteasa. Estos son los fármacos disponibles en nuestro país. ¿Qué nos recomiendan? El esquema de primera elección, usar componentes de inhibidores de transcriptasa reversa nucleosídicos con un componente no nucleosídico. Si no, estas son las alternativas que nos sugiere el programa. Si no podemos acceder a o el paciente no tolera bien, le cae mal, etc., podemos usar 3 inhibidores de transcriptasa reversa nucleosídicos. Y pues así ir probando con los fármacos que tenemos, ¿sí? Bien, ¿tenemos cura para el VIH? No hay una cura establecida, por lo menos hasta ahora. Se habla mucho del trasplante de médula ósea, hay resultados interesantes. Sí es muy importante considerar que los estudios que se han hecho en estudios experimentales en cobayos primero, y no se puede asumir que es una medida curativa mientras no tengamos pacientes que han pasado los 5 años sin manifestar enfermedad, sin recibir retrovirales y que han recibido el trasplante de médula. Se estaba haciendo seguimiento, el paciente más largo ya llevaba 42 meses sin rastros de VIH después de un trasplante de médula ósea y sin retrovirales, ¿sí? Había otro que estaba con 12 meses y otro que estaba con 4.
Entonces ya tendrían que estar completando los 5 años, pero podría ser una gran alternativa curativa. Pero hasta el momento se decía, el trasplante de médula es más caro, es más agresivo, más peligroso, y si solamente conseguimos que no se detecte la carga viral, como lo que se hace con los retrovirales, riesgo-beneficio no justifica un trasplante. Pero si realmente el paciente se cura, sí se justificaría el trasplante, ¿no? Pero para eso necesitamos evidencia que diga que realmente se ha curado. Entonces estábamos en el estudio, en el proceso. La vacuna no va a curar pacientes infectados, va a evitar que se infecten nuevos pacientes. También va a ser un boom, un aporte muy importante a esta enfermedad, pero cada año nos prometen que ya va a estar lista la vacuna y hasta ahora todavía no está. Bien, y finalmente la reflexión es la siguiente. Cuando hablamos de pacientes VIH positivos, la población espera ver algo así, y a veces hasta nosotros, ¿no? Así, depletado, flaco, enfermo, con problemas y demás. Pero el paciente VIH no se ve así. El paciente VIH positivo se ve así. Exactamente igual que cualquiera, ¿sí? Entonces, esta pandemia nos está ganando porque nos falta esa conciencia. Y aunque no crean, hay grupos de desadaptados sociales que se han dado a la tarea de infectar a todo lo que pueda. Tienen VIH y han dicho, no me voy a morir yo solo, me voy a llevar a todos los que pueda. Y se visten bien, están bien finos, van a discotecas, se meten con todo lo que puedan, con el objetivo específico de infectar. Entonces yo les digo, caras vemos, VIH no sabemos. Entonces, cuídense, ¿sí? Todos tienen el derecho de hacer, como siempre les digo, lo que quieran con su vida sexual. Son libres de experimentar lo que ustedes gusten, pero cuídense. Y no es, es que es de confianza. Aunque sea de confianza, tiene su test que dice que es negativo para VIH, ahí tienes el 90 y tantos % de probabilidad de que no tenga, porque puede estar en periodo ventana. Ni siquiera así es 100% seguro. Entonces, no porque sea buena gente, sea tu amigo y le conoces, no tiene VIH. ¿Sí? Entonces, cuídense. Son jóvenes, tienen derecho a salir, a disfrutar, a conocer y demás, pero cuídense. Concienticen a sus hermanos, a sus hijos, a sus familiares cercanos, porque es responsabilidad de todos frenar eso. Y la única forma de frenar es siendo responsables con nuestras relaciones interpersonales. No les digo que, otra vez, no les digo que no tengan relaciones, pero ténganlas con responsabilidad, con protección, con cuidado. ¿Sí? Porque esto está a la vanguardia. Y las incidencias van a seguir subiendo. Fíjense los números que son asustadores. ¿Sí? No hemos mejorado y no está mejorando. Y la gente se sigue muriendo. Nosotros como personal de salud tenemos el doble de riesgo de toda la población. Nosotros deberíamos hacernos mínimamente 2 veces al año pruebas rápidas para VIH. ¿Cuándo se han hecho la última? Toda la población debería hacerse por lo menos una vez al año. Porque nosotros manejamos pacientes, manejamos fluidos corporales, ¿sí? Puede ser que, qué sé yo, había en la calle alguien que estaba herido y ha sido ayudar y estaba sin guantes. Puede ser que tenía VIH, ¿sí? En hospital van a tomar muestras, van a suturar, van a participar en cirugías. Tienen algún riesgo. Entonces hay que cuidar, ¿sí? Bien. Nos ha faltado los parásitos. Ok,